Muy buenas noches, mi nombre es Mendoza Yeper Rosia Tibisay, pertenezco a SAYA-C, o Derecho Civil Obligaciones, con el profesor Jorge Vera. La noche de hoy le voy a hablar sobre los contratos y su clasificación. Ok, clasificación general de los contratos. Primeramente le voy a dar una breve definición de lo que son los contratos según nuestro Código Civil. El Código Civil establece en su artículo 1133 que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Clasificación general de los contratos. Entre ellas se encuentran dos tipos de clasificaciones, la clasificación legal y la doctrinaria. Ahorita les voy a hablar sobre la clasificación legal. En esta clasificación se derivan las obligaciones que pueden surgir para una o ambas partes contratantes. Según el artículo 1134 del Código Civil, se encuentran los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Entre los contratos unilaterales consiste una de las partes se obliga, como por ejemplo tenemos la donación cuando una persona le dona la sangre y solamente se obliga el donante hacia el donatario. Se encuentra también el depósito en el artículo 1749, donde solo el depositario se obliga a devolver la cosa al depositante y a cuidarla como un buen padre de familia. Aquí tengo un ejemplo: cuando uno se va de viaje y le deja el cuidado una joya a alguien, esa persona está obligada a cuidarla y a devolvérsela al depositario. El comodato, en su artículo 1724 del Código Civil, solo el comodatario se obliga a devolver la cosa al comodante. El mutuo, en su artículo 1735 del Código Civil, solo el mutuario se obliga a devolver al mutante una cosa equivalente. Los contratos bilaterales, como lo observamos acá, los contratos bilaterales consisten cuando las partes se obligan recíprocamente, como por ejemplo se encuentra la venta, donde se obliga al vendedor a transmitir al propietario de la cosa, al comprador y a las demás obligaciones consecuenciales que se señalen. También se encuentra aquí también podemos observar que el comprador se obliga a entregar el precio de la cosa al vendedor, como por ejemplo vender un teléfono celular. La permuta se encuentra tipificada en el Código Civil en el artículo 1558, en donde los permutuantes se obligan a cederse la propiedad de los objetos permutados. También se encuentra dentro de los contratos bilaterales el arrendamiento, donde se obliga el arrendador a entregar al arrendatario la cosa arrendada y mantenerlo en su posesión pacífica, y el arrendatario se obliga a su vez a entregar al arrendador la pensión de arrendamiento y la pensión del arrendamiento. Aquí podemos observar cuando uno renta un apartamento, aquí se puede observar muy claramente este tipo de contrato. Por último tenemos los contratos de obra en su artículo 1163 del Código Civil. 1163 del Código Civil. Vamos a hablar también ahora de las subdivisiones, la subdivisión de los contratos bilaterales, denominados también sinalagmáticos. Aquí se van a encontrar los contratos sinalagmáticos perfectos y los contratos sinalagmáticos imperfectos. Dentro de los sinalagmáticos perfectos son aquellos contratos en los cuales nacen las obligaciones y derechos para ambas partes contratantes, desde que se perfecciona el contrato. Las partes son recíprocamente acreedoras y deudoras desde un principio. Ahora, los contratos sinalagmáticos imperfectos son todos aquellos contratos en los cuales nacen las obligaciones para una sola de las partes contratantes al momento de su perfeccionamiento. En el transcurso del desarrollo del contrato, según las circunstancias, surgen o pueden surgir obligaciones para ambas partes, como tenemos el ejemplo del depósito, el comodato, el mandato. Otra de las clasificaciones de los contratos bilaterales, tomando en cuenta el fin que persiguen las partes al contratar, se encuentran los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Los contratos onerosos y los contratos gratuitos, eso se encuentra tipificado en el artículo 1135 del Código Civil. Los contratos onerosos es cuando cada una de las partes, ¿verdad?, de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Los contratos gratuitos son cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente. Es importante señalar que todos los contratos bilaterales son siempre a título oneroso,
pero por el contrario, no siempre todos los contratos unilaterales son a título gratuito. Subdivisión de los contratos gratuitos. La subdivisión de los contratos gratuitos, como lo podemos observar aquí en la lámina, se encuentran los contratos desinteresados, que son aquellos en los cuales la parte procura una prestación en beneficio de la otra parte, pero sin menoscabar su patrimonio, sin empobrecerse por el comodato mutuo, entre otras, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el comodato mutuo, entre otras. Las liberalidades, como se encuentra acá, las liberalidades son aquellos en los cuales la parte que se obliga, beneficiando a la otra, menoscaba su patrimonio, se empobrece, como por ejemplo, se puede citar aquí la donación. Otro tipo de contratos se encuentran son los contratos aleatorios y los contratos conmutativos. Los contratos aleatorios, según el libro del profesor Eloy Maduro, él establece que los contratos son aleatorios cuando las prestaciones de una o alguna de las partes dependen de un hecho causal, denominado alia, y por tanto varían en su existencia, como por ejemplo puedo citar el contrato de seguro, pues la prestación de las partes varía según ocurra o no el riesgo asegurado. Otro contrato, el contrato conmutativo. En este tipo de contratos, la determinación o extinción de la prestación es fijada por las partes en el momento de la celebración del contrato. Como por ejemplo, puedo citar la venta pura y simple, el arrendamiento, entre otras. En el mismo orden de ideas puedo citar lo que son los contratos nominados y los contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos contratos contemplados y tipificados expresamente en el Código Civil y regulados específicamente mediante normas especialmente dictadas a ese efecto. Tienen denominación y regulación propia. Los contratos innominados son aquellos contratos que carecen individualización de la regulación legal propia específica, pero de las partes, pero que las partes pueden crearlo como resultado de la autonomía de la voluntad. Vamos a pasar a lo que son las clasificaciones doctrinarias. Como les venía hablando, tenemos dos clasificaciones, las clasificaciones legales que las acabamos de ver, ahora vienen las clasificaciones doctrinarias de los contratos. Aquí podemos encontrar los contratos consensuales, los contratos reales y los contratos solemnes. Esta clasificación se basa en las condiciones requeridas para el perfeccionamiento o formación de los contratos. Vamos a hablar sobre las consensuales. Estos contratos consensuales son contratos que para su perfeccionamiento solo se exige el mutuo consentimiento de las partes. Este tipo de contrato es la mayoría por cuanto en nuestro derecho impera el principio de la autonomía de la voluntad. Como por ejemplo puedo citar la venta, el arrendamiento, el mandato, entre otros. Seguidamente puedo citar los contratos reales. Los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionan con la tradición previa o entrega de la cosa, aunado al consentimiento, como por ejemplo el comodato, el mutuo, el depósito, la prenda, entre otras. Contratos solemnes. Son aquellos contratos en los cuales, además del consentimiento, se requiere que las partes cumplan con determinada formalidad o solemnidad, a fin de que el contrato se perfeccione. En caso contrario, el contrato es inexistente. Aquí puedo hablar sobre un ejemplo, puedo citar las donaciones, las hipotecas, las capitulaciones matrimoniales. En el mismo orden de ideas, se encuentra una clasificación de los contratos, el cual se basa en la duración de la ejecución de las prestaciones. Entre ellos se encuentran los contratos de cumplimiento instantáneo, ¿verdad? Los contratos de cumplimiento instantáneo, y los contratos de cumplimiento sucesivo, que es de tracto subjetivo, como podemos observar. Primero, contratos instantáneos. Son aquellos contratos que por su naturaleza nacen y se ejecutan instantáneamente, de una sola vez. Aquí las partes cumplen con sus prestaciones en un solo momento, en una sola unidad de tiempo. Como por ejemplo, y qué mejor ejemplo que son las ventas. Las ventas también podemos tener la venta de contado, también puede ser las ventas a crédito o por cuotas. Otro tipo de contrato es el contrato tracto sucesivo, que es aquel contrato en los cuales la prestación de una de las partes, por lo menos, no se cumple en un solo momento, en una sola unidad de tiempo, sino en periodos más o menos largos. Ejemplo, el arrendamiento, en el cual el arrendador se compromete a proporcionar el goce y disfrute de la cosa arrendada en forma continua durante determinado tiempo.
durante determinado tiempo. Otra de las clasificaciones de los contratos se basa en un contrato dependa o no de una obligación principal que le sirva de fundamento, y aquí se encuentran los contratos principales y los contratos accesorios. Los contratos principales son aquellos contratos que tienen en sí mismos la razón de su existencia, de su formación, sin depender de ninguna otra obligación, como por ejemplo la venta, el arrendamiento, el mutuo y el comodato. De segundo lugar, puedo citar los contratos accesorios, que son aquellos contratos que nacen para garantizar el cumplimiento de una obligación previa. Dependen de la existencia de esa obligación anterior para poder perfeccionarse. Aquí podemos citar como por ejemplo la fianza, la prenda, la hipoteca. Ahora otra clasificación de los contratos. En cuanto a la situación de igualdad o entre las partes, los contratos se clasifican en contratos paritarios y contratos de adhesión. Los contratos paritarios son aquellos contratos que nacen producto de una libre y consciente discusión de las cláusulas del contrato entre las partes, quienes fijan sus respectivas prestaciones y alcance y se colocan en un plano de igualdad económica. En ningún caso priva la voluntad de una de ellas. Y por último puedo citar los contratos de adhesión, que son aquellos contratos en los cuales, por las circunstancias en las cuales se encuentran las partes, una de ellas dicta a la otra las condiciones, estipulaciones y alcances del contrato. Por lo tanto, la otra parte no tiene la posibilidad de discutir esas condiciones, solo tiene la posibilidad de aceptar o no el contrato tal y como se lo propone. Aquí puedo citar un ejemplo que son los contratos relacionados a las prestaciones de servicios públicos, como en el suministro de agua, el suministro de teléfono, entre otros. Esta ha sido toda mi posición.